Teoría de la conducción eléctrica. Este mapa conceptual refleja el apunte que está compartido o va a estar compartido en el sitio del Classroom. Esta parte, este tópico, el número 1, relaciona el concepto de la teoría de la conducción eléctrica. Para ello deberíamos definir primero qué es la materia. La materia es todo aquello lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Principalmente, la materia está compuesta por átomos que define, de acuerdo si esos átomos son de un mismo tipo, si son elementos o compuestos. Los elementos están constituidos por un solo tipo de átomos, de acuerdo a un número atómico, y los compuestos son cuando hay dos o más de esos tipos, de esos átomos. Según un modelo que explica los fenómenos relacionados con el átomo se podría definir que está formado por un núcleo denso, constituido por neutrones y protones. Dichas partículas tienen una cantidad de masa muy superior a la de los electrones y constituyen un núcleo denso, es decir, están concentrados en un solo lugar. Los protones tienen cargas eléctricas positivas y alrededor de ese núcleo hay una nube de electrones que giran en torno a él, que poseen carga eléctrica, pero también poseen una masa mucho menor respecto a su par como el protón, que son las partículas con cargas opuestas. Estas cargas se atraen mutuamente, pero debido a la interacción atómica, esas cargas no se cancelan, es decir, en el átomo es un medio muy estable, es decir, que no se desintegra de forma espontánea en la gran mayoría de los casos. Estos electrones que están atraídos a los protones que contienen el núcleo no se cancelan dentro del átomo. Estos electrones se pueden mover libremente, no así esos núcleos densos que muchas veces se ubican en forma geométrica, formando lo que se llama una estructura cristalina. Estos electrones permiten a aquellos átomos o sustancias que tienen electrones libres en su estructura, permiten transmitir la energía. De esa manera podemos clasificar a la materia entre dos grandes grupos, entre los aislantes y los conductores. Entre los aislantes vamos a citar como ejemplo el vidrio, el PVC, porcelana, mica, diamante, goma, resinas epóxicas. Estos son los que se usan en la técnica de la energía eléctrica. En los conductores tenemos principalmente los metales, el grafito, que es una composición en carbón, amorfo, es decir, no tiene una estructura cristalina. Curiosamente, el diamante es también la misma composición, pero el carbono cristalizado no tiene cargas libres y por lo tanto no transmitirían la energía eléctrica. También tenemos como ejemplo las disoluciones, que es la formación de sales en el agua que permite la conducción de la corriente eléctrica. Y no solo los metales, sino también algunas aleaciones son buenos conductores de la energía eléctrica, permitiendo la transmisión de la misma a través de ese medio. De la corriente eléctrica se denomina la corriente eléctrica al movimiento de las cargas eléctricas, principalmente son debidas a los electrones libres del material al atravesar una determinada sección.
La corriente por fórmula es la relación entre las cargas eléctricas que posea el material sobre el tiempo que atraviesa un área determinada, donde Q en Coulomb, el Coulomb equivale a 6,24 por 10 a la 18 electrones. Pero para que exista ese movimiento de carga, tiene que haber una diferencia de potencial en los extremos del material. Para ello necesitamos que exista una fuente de energía que produzca esa diferencia de potencial. El ampere es la unidad de la corriente y fue definido por la Conferencia General de Pesas y Medidas en el año 1948, donde dice, citando dicha definición, un amperio es la corriente constante que, mantenida en dos conductores rectos y paralelos de sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia en el vacío, produciría en estos conductores una fuerza, no explica, de atracción o repulsión, de 2 por 10 a la menos 7 newton. ¿Sí? Aquí está reproducida la fórmula de la fuerza entre dos conductores con corriente, es decir, tiene un efecto dinámico que lo vamos a estudiar más tarde, que cuando haya dos conductores con corriente puede producirse fuerzas de atracción o de repulsión según el sentido de esas corrientes. En el mismo sentido se atraen, en sentidos opuestos se repelen. Luego, la corriente es debida a los electrones, pero debido a la relación con otros fenómenos, se define como la corriente, el sentido positivo de la corriente, como si las cargas eléctricas positivas recorrieran el sentido opuesto que lo hacen los electrones. Esta definición está relacionada precisamente por los otros fenómenos que se estudiaron antes de determinarse que la corriente era debida a las cargas eléctricas negativas. Resistividad. La resistividad es la inversa a la conductividad. Es el grado de oposición que presenta un material a la corriente eléctrica. Es el grado de oposición que presenta el material o un material respecto a la corriente eléctrica, y dicha propiedad es intrínseca, depende solo del material. De acuerdo a ellos, nosotros podemos clasificar a los materiales en función de su resistividad, y en la tabla aquí agregué grafeno, que el grafeno tiene una resistividad menor que la de la plata. Eso implica que es mejor conductor. Estos están ordenados en función de su resistividad. El mejor conductor metálico es la plata, le sigue el cobre, a continuación el oro y el cuarto el aluminio, teniendo en cuenta que los materiales más utilizados son el cobre y el aluminio en la técnica de la transmisión o del uso de la energía eléctrica. La resistividad deriva del concepto de resistencia, es decir, la resistencia es el paso a la corriente eléctrica, y que también no solo depende del material, como tenemos definido el Rho, que habíamos dicho es una propiedad intrínseca, sino también depende de la longitud y de la sección. En función de esta información nosotros podemos diseñar o determinar la resistencia de un conductor cualquiera a partir del conocimiento de su área y su longitud y el material. Incluso podemos hacer diseños de resistencia para una aplicación puntual. La resistividad no solo depende del material, longitud y sección, sino que también depende de la temperatura. Esto es debido a que a la agitación térmica dentro del átomo, dentro de la estructura cristalina, los electrones experimentan una dificultad mayor al pasar a través de esa estructura, y eso se interpreta o se refiere a que la resistencia resulta más grande que la temperatura de referencia. Para ello también se ha determinado una tabla de valores
que en la guía van a encontrar la tabla de la resistividad y también a continuación la tabla de los coeficientes de la variación térmica en función del material. Esta es que la resistencia a cualquier temperatura resulta igual a la resistencia tomada a 20 grados por este factor de corrección, si se quiere, 1 más alfa 20 por delta T. Como la temperatura de referencia es 20 grados, es T menos T inicial de 20 grados, podemos determinar la resistencia de cualquier material a cualquier temperatura, siempre dentro de determinados límites. Hay materiales que a cierta temperatura varía su coeficiente alfa a tal punto que se corrige esa variación con un agregado de un nuevo coeficiente, un coeficiente cuadrático, pero que a las necesidades nuestras solo nos satisface considerar este término lineal. También es cierto que a partir de medir la resistencia, conociendo la de referencia, podemos calcular o determinar la temperatura. Esto se utiliza una famosa sonda llamada PT100, que significa que el resistor de platino a 0 grados tiene 100 ohms. A partir de ahí hay una tabla donde vincula la resistencia en función de la temperatura con un nivel de exactitud muy alto, a tal punto que se usa estos resistores para calibrar termómetros, es decir, son más confiables que algunos termómetros industriales, los cuales se hacen la calibración, es decir, se toma como referencia al resistor. Otro detalle importante, el alfa 20 puede ser positivo o negativo. En la gran mayoría de los metales el alfa 20 es positivo, en algunas aleaciones puede ser positivo o negativo según el rango de temperatura que está trabajando el material, y en los materiales conductores pero no metálicos puede darse que sea negativo el alfa 20, es decir, que a mayor temperatura la resistividad resulta menor, es decir, que el material se vuelve más conductor a medida que se calienta. Eso pasa principalmente con las disoluciones de sales o resistencias líquidas, o también con el grafito. El grafito es un material conductor fantástico que permite un movimiento relativo, por eso se utiliza en escobillas para transmitir la corriente a un eje que va a estar girando y al mismo tiempo en contacto con un circuito eléctrico externo. Entonces el grafito tiene esa cualidad de que cuando aumenta la temperatura se vuelve más conductor. Por lo tanto, el alfa 20, en lugar de ser positivo como en la mayoría de los metales, en el grafito el alfa 20 es negativo. De acuerdo a la tensión eléctrica, es una magnitud física que determina la diferencia de potencial entre dos puntos, en nuestro caso por ejemplo esta batería, donde tenemos dos bornes donde se acumula de alguna manera las cargas eléctricas. También, y mejor definido, es el trabajo eléctrico por unidad de carga que ejerce la fuente, es decir, la fuente es la que va a separar dichas cargas y acumularlas en los extremos de esos bornes. Por lo tanto, el trabajo por unidad de carga ejercido por una fuente que la separa. ¿A qué se refiere la separación de las cargas? Entonces, la diferencia de potencial, llamémosla UAB, entre estos dos bornes es el trabajo eléctrico. E es el campo eléctrico ejercido por algún agente, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo ley de Faraday, que expresa esa acción de un campo magnético. El campo eléctrico ejercido por la fuente, el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga, y el trabajo es el producto de la fuerza por distancia. Por lo tanto, el campo eléctrico por la distancia, descomponiendo su definición, que es fuerzas por unidad de carga, la fuerza por la longitud, por la distancia,
que es ejercida por la separación se llama trabajo mecánico. Y trabajo mecánico por unidad de carga es lo que se define como el trabajo eléctrico. Ese trabajo eléctrico, de acuerdo a estas unidades, Joule sobre Coulomb, se define como volt. El volt es el trabajo por unidad de carga ejercido por una fuente. En este caso, si nosotros tenemos dicha fuente alimentando una carga, se establece una corriente eléctrica en dicho circuito. La E, la fuente, la llamamos con la letra E. E significa diferencia de potencial de la fuente o tensión de fuente, y la U, caída de tensión en la carga. Ambas variables tienen la misma unidad, es en volt. Lo que cambia es su fundamento. La E se refiere a la tensión, a la fuente que alimenta, es decir, la que provee la energía, mientras que la U es la que la consume. U consume energía, por eso le llamamos diferentes. E y U en este circuito ideal son iguales, como lo vamos a tratar en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la tensión de la fuente y la caída, en este caso podríamos decir que lo mismo por esta igualdad, pero naturalmente son dos variables diferentes en el sentido de su función. La E es la que provee energía y la U la que consume. La unidad es en volt, ambas variables, y naturalmente en un circuito real van a aparecer otros fenómenos. Esa relación de las tensiones, también es importante aclararlo, que supongamos esta batería, hay una energía almacenada manifestada como una diferencia de potencial en los extremos, en los bornes, y la única forma de equilibrar esas cargas es a través de un circuito externo. Si el fenómeno desapareciera aquí dentro, las cargas eléctricas se recombinarían por dentro de la fuente. Es decir, que mientras exista ese fenómeno físico que las mantiene separadas, la única forma que se recombinan esas cargas es a través de un circuito externo. Componentes de un circuito eléctrico. Como punto de partida, un circuito eléctrico tiene como finalidad la alimentación de energía eléctrica a un receptor. Está constituido principalmente por una fuente de energía, la que provee una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial, es decir, provee energía eléctrica a través de una diferencia de potencial en sus extremos mediante diversas formas. Esto es, existe más de un tipo de fuente. Puede ser la fotoeléctrica, como los paneles solares, la electromecánica, como la generación convencional, el fenómeno piezoeléctrico, que es la aparición o la transformación de energía eléctrica a partir de la deformación mecánica. Esto es, por ejemplo, el Magic Click, el chispero de la cocina. También, por mencionar algunos, el efecto termoeléctrico, que es la transformación a partir de la energía térmica en energía eléctrica a través de dos metales de composición diferentes. Esto es que transforman la energía primaria en eléctrica. Luego tenemos los conductores, que son las partes que vinculan a los distintos elementos. Es decir, los conductores son principalmente cables, ¿no? Cables que están formados por un metal y cubiertos por un aislante, que puede ser PVC o XLPE, que es un material utilizado extensamente en la distribución eléctrica. También tenemos una llave, el fusible, el receptor, en los cuales armamos el circuito para alimentar esta carga, y los instrumentos. Estos instrumentos nos permiten ver, entre comillas, una variable eléctrica. En el caso de la es un amperímetro, está en serie en esta malla se define a todo circuito cerrado, está en serie con la carga y me censa o me determina la corriente eléctrica que ya habíamos definido. El voltímetro
se conecta entre dos nodos porque mide diferencia de potencial, por lo tanto es la diferencia de nivel entre dos, en este caso nodos, donde tengo mi carga. Ese es el receptor. La carga puede ser una resistencia, pero vamos a ver también que existen otros tipos de cargas en corriente alterna, y la resistencia es la encargada principalmente en transformar la energía eléctrica en calor. Es un efecto primario. También podemos tener luz, en el caso de una lámpara, u otro efecto. El medio en que se transforman las energías es a través de la corriente eléctrica cuando el circuito está cerrado. Por lo tanto, una llave es un dispositivo de maniobra que me permite controlar a voluntad la alimentación o no de la carga. Y finalmente el fusible es un elemento de protección que está para cuidar precisamente al circuito eléctrico. Cuida el circuito eléctrico y no el receptor en sí. Es decir, que si el receptor falla, este fusible va a proteger los conductores y la fuente. No está esa protección para proteger al elemento que tengo conectado. Ahora haciendo hincapié acerca de unas definiciones de electrotecnia. Malla se denomina todo circuito cerrado. Rama es la parte del circuito que une entre dos nodos. Por ejemplo, esta sería una rama. Acá estos son nodos, que son puntos de interconexión de tres o más ramas. Acá tengo una rama que viene de la fuente, otra rama que viene del receptor y otra rama que va al voltímetro. O sea que hay tres ramas en cada nodo. Luego, esto es las componentes del circuito eléctrico, y esto es el mapa conceptual que definimos los elementos principales. Nos estaría faltando algunas definiciones relacionadas a cómo se genera energía eléctrica, que están incluidas en los apuntes. Ocho leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se basan en el principio de la conservación de carga y en el principio de la conservación de la energía. La primera ley enuncia que la suma de las corrientes que entran a un nodo resulta igual a la suma de las corrientes que salen o salientes. Acá en un ejemplo hemos dibujado 5 ramas que confluyen a un centro y 2 corrientes entran y salen 3. De acuerdo al principio de conservación de la carga, la carga no se crea ni se destruye, por lo tanto, si entra 1 amper, tiene que salir 1 amper. Este es el primer principio de la ley de Kirchhoff. El segunda ley enuncia que la suma de las tensiones de fuentes, es decir, que puede haber más de una fuente dentro de una malla, resulta igual a la suma de las caídas de tensión. Acá está expresado las 3 tensiones E1, E2 y E3, que son fuentes, por lo tanto son los que aportan energía, y U1 y U2, que son las caídas de tensión en las 2 resistencias, son las que disipan. Ahora, la corriente, hemos establecido un sentido de corriente como está en la gráfica, en este caso en el sentido de la aguja de reloj. Entonces observa que el sentido de la corriente en E1 y en E2 es en la misma dirección del campo eléctrico que establece las fuentes. Es decir, que E1 con I están en la misma dirección, E2 con I están en la misma dirección, pero no así pasa con E3, que se está oponiendo a esa corriente. Esa oposición implica que en lugar de aportar energía, la está sacando. Por lo tanto, acá E1 y E2 estarían aportando energía a la corriente, mientras que E3 la está retirando. Y es muy importante porque de esa manera, con ese criterio, establecemos los signos de cada sumando, de cada término.
Ahora, los elementos pasivos, al ser una única corriente, siempre van a restar, o en todo caso, siempre se van a sumar en el segundo miembro. Es decir, que estos elementos reciben energía de la fuente y la transforma principalmente en calor, como habíamos visto en la ley de Joule. Ambas leyes nos permite establecer a través de un criterio la resolución de problemas complejos, es decir, con un número, varias mallas o circuitos con muchos nodos, con muchas ramas. Se pueden establecer primero las ecuaciones para determinar las variables, sea corriente o tensión, y se basan precisamente en estas dos leyes. Aplicar las dos leyes de conservación de la carga y de conservación de energía, sinónimo de decir el primer ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff, podemos resolver cualquier problema de redes de circuito eléctrico, es decir, que tienen un número determinado de mallas, un número determinado de ramas. Resistencia equivalente se denomina así a la asociación de un valor hipotético, que es una resistencia que uno supone que demandaría una misma corriente a igual diferencia de potencial. Es decir, reemplazaría todo el conjunto que haya de resistencias conectadas en serie o en paralelo, permitiendo simplificar algunos cálculos. Se llama asociación en serie cuando un grupo de resistencia es atravesada por una misma corriente, como están en el primer ejemplo. R1 y R2 son atravesadas por la misma I. Ahora, en paralelo, cuando están alimentadas, en este caso por una fuente E, ambas resistencias toman una corriente independiente, la una respecto a la otra. Entonces, este caso, como comparten los dos terminales, se dice que está en paralelo. Luego, como ejemplo, se quiere determinar cuál es la resistencia equivalente de un circuito serie, para lo cual aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. En este caso tengo una única fuente y dos caídas o dos resistencias, por lo tanto E, que es la única fuente del circuito, es igual a la suma de las caídas de IR1 y IR2. Como la corriente es única, podemos despejar, sacar valor común, y precisamente lo que tengo entre paréntesis es como si estas dos resistencias formaran una única resistencia, cuyo valor sería la suma individual. R1 más R2 me daría la resistencia equivalente, que reemplazaríamos a esos dos por esa resistencia hipotética y que demandaría la misma I. Para el caso paralelo se aplica la primera ley de Kirchhoff, donde la corriente que entra, en este caso la que sale de la fuente, que denominé con la letra I. Y las corrientes que salen es I1 y 2, por lo tanto estamos aplicando la primera ley de Kirchhoff. En el segundo nodo, en el nodo B, las corrientes se vuelven a unir. I1 y 2 van a ser entrantes y va a ser saliente. ¿De dónde? Si dividimos miembro a miembro, I1 más I2 por E, es decir, dividimos por la tensión de la fuente, lo que obtendremos va a ser una inversa. I sobre E es la inversa de E sobre I, es decir, de la resistencia. A esta expresión 1 sobre R también se la denomina conductancia. Entonces, si I sobre E sería el valor de la inversa de la resistencia equivalente, esa resistencia equivalente sería la suma de I1 sobre E, que sería solo la rama donde está R1, y I2 sobre E me daría la la resistencia en la rama 2. Es decir, que la resistencia equivalente, la inversa, es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Para el cálculo más práctico, cuando se tratan de solo dos elementos, la resistencia equivalente se la puede expresar como el producto de solo dos resistencias sobre la suma. Eso es aplicable solo para dos resistencias. Y se obtendría el mismo valor.
Unas observaciones que se destacan es que la resistencia serie, una vez calculada, va a resultar mayor que la mayor de las resistencias que estén en serie. Esto puede pasar que no haya 2, sino haya 4, 5, n resistencias. La resistencia equivalente siempre va a ser más grande que la más grande de las resistencias que estén conectadas. Y cuando hablamos en paralelo, la resistencia equivalente en paralelo resulta menor que la menor de las resistencias que forman ese conjunto. Esto es para los fines prácticos, cuando uno hace un cálculo, si el valor de la resistencia equivalente calculada no satisface esta condición, es una señal de que algún error de cálculo hay en el proceso.